Bienvenidos a un programa más de Mentes de Negocios. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros y espero que hoy se preparen para un programa lleno de información. Tenemos un invitado para la entrevista principal que nos va a traer algunos elementos de información que van a ser muy útiles. ¿Por qué hace tanto énfasis en la información? Bueno, es necesario tener claros de que nosotros funcionamos todos a raíz de la información. Las decisiones que tomamos son a raíz de la información. Y esta ya no es exclusiva para los pocos. Realmente, a partir del 2020, en donde tuvimos que estar todos confinados a nuestras casas y en espera de las noticias que podíamos salir y regresar a nuestras actividades, el Internet se ha vuelto el centro de información más accesible y con mayor alcance y con un mayor uso que mucho antes. Es decir, hablemos de México. En México tenían a partir del 2020 89 millones de usuarios de información de Internet. Y curiosamente la medición no son personas mayores de 18 años o empresarios, son personas mayores de 6 años en adelante, ya que nuestra educación regresó al Internet y la información de qué estaba sucediendo está en Internet. Hoy, 5 años después de esta situación, pues el Internet sigue siendo importante, pero más allá del Internet, la información que accesamos a través de es la parte importante que nos sirve para funcionar, para tomar decisiones y como empresarios, mucho más. Guatemala misma cuenta con más de 20 millones de teléfonos celulares, más grande el número que nuestra población, y es el teléfono celular con una penetración del 72% de la población, el Internet, el uso, el canal para accesar esto. Definitivamente todavía tenemos alguna limitación en algunas partes rurales del país, en donde la penetración no pasa más allá del 50 o de los 50% de acceso, pero sí los teléfonos nuevamente sí se convierten en esa forma de llegar a la información. Disfrútenlo, esperamos que esto les agregue a ustedes en sus empresas y que puedan disfrutar otra vez de las personas que tenemos, lo que les vamos a dejar y que esto pueda enriquecerte a ti en el camino del éxito de tu empresa y del escalamiento en tus negocios. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a un nuevo consejo en nuestro programa Mentes de Negocios, el espacio en donde discutimos los temas más relevantes en la industria de los negocios a nivel mundial. En esta ocasión tenemos la disponibilidad de tener a nuestro invitado especial, quien nos hablará específicamente de la industria de los medios, al igual que la continuidad del negocio en una empresa familiar. Uno de los retos más importantes que conlleva la empresa familiar, al igual que esta industria de los medios, como todas las industrias, es la transformación digital, acompañada de una institucionalización correcta dentro de la empresa. ¿A qué nos referimos con una institucionalización correcta? Esto se entiende en la industria de los medios a saber diferenciar entre el área comercial y el área editorial, estableciendo los gobiernos corporativos y las instituciones correctas para poder manejar ambos de manera progresiva a largo plazo. Y luego en la transformación digital no nos referimos solamente a cambiar e innovar en la tecnología, sino que también cambiar esta mentalidad, tanto de la nueva generación como de la vieja, para poder establecer estos objetivos claros y crear ese sentido de comunidad y conexión a través de los valores que se representan dentro y fuera de la empresa. Quédate para conocer más sobre estos aspectos junto con nuestros profesionales. Bienvenidos a una sección tan importante como es nuestra entrevista de este programa el día de hoy. Hoy es un día muy especial para nosotros porque tenemos un invitado que trae la mezcla de tanto empresa familiar, pero más allá de eso, en la actualidad el manejo de una información o la facilitación de la información
o la importancia de la información. Toda empresa, todo empresario, todo ejecutivo, su función principal es tomar decisiones. Es la única forma que las empresas caminan hacia adelante. Y la toma de decisiones puede ser una toma de decisiones no educada o una toma de decisiones sumamente inteligente, en donde la palabra inteligente se refiere a la información. La información que nosotros tenemos en mano va a definir la calidad de decisiones que tomemos y va a definir el ritmo que la empresa crece, adelanta y avanza. Hoy quiero darle la bienvenida con nosotros a Bosco Valvé, director general de República. Bosco, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludarte y estoy muy agradecido y honrado por la invitación. Estoy agradecido contigo y con tu equipo. Faltaba más. Muchas gracias por hacer el espacio. Sé que tienes una agenda bastante complicada. Bueno, los medios nunca descansan, pero sí me parece un tema clave, el de la empresa familiar. La mayoría de empresas en nuestro mundo hispano, iberoamericano, latinoamericano son familiares. Yo, en fin, conozco varias de ellas en mis carnes, dirijo una, claro. y feliz de platicar contigo y espero que tengamos una conversación valiosa para nuestra audiencia. Seguramente lo es, nuestra audiencia va a beneficiarse de lo que vamos a compartir contigo, ¿verdad? Te agradezco nuevamente el estar con nosotros y tal vez lo que es interesante iniciar es contándonos un poco de tu experiencia en Guatemala. Sé que has estado en Guatemala por alrededor de unos 5 años y al frente de esta organización por 2, 3 años. Cuéntanos. Así es. Llevo 5 años, digamos, en Mesoamérica. Estuve 2 años en México y ahora cumplo 2 años y 3 meses en Guatemala. En Guatemala. Aquí llegué como director general de República Media Group, que es, digamos, el grupo que publica República. Okay. Tiene además otras 2 unidades de negocio, República Intelligence y Naranja Media, un servicio de inteligencia sociopolítica para empresas y un estudio de comunicación con capacidad de producción audiovisual. Ha sido apasionante y creo que ha sido apasionante por el momento político tan complejo que me ha tocado vivir. Llegué poco antes de las elecciones del 2023. Has tenido las manos llenas. Sí, y ¿con qué? Llegué con 28 años, ¿no? Imagínate. Llegué con 28 años. Y lo apasionante ha sido el momento y lo político, pero también lo empresarial. O sea, a mí me ha tocado ver la estrategia de contenido a la vez que le dábamos la vuelta al modelo de negocio de la empresa. Entonces, ver los dos y ver cómo encajan los dos y la relación entre unos principios que nosotros creemos y defendemos, como son la vida, la libertad y la propiedad, y buscarle un modelo de negocio a esos principios, ha sido francamente apasionante. He podido aprender mucho en esta etapa temprana de mi carrera y me voy con una confianza tremenda. Me alegra muchísimo. Definitivamente tu proceso de desarrollo profesional, empresarial, como bien lo dijiste, estás en una etapa temprana en tu carrera profesional y empresarial y esta experiencia que bien nos comentas te pone en una posición que nosotros, conociendo de tu función, de tu gestión, admiramos cómo se integra esta organización República, más allá de ser un medio de información noticioso, a convertirse a ser otro jugador más, otro Totalmente. vecino más de la sociedad empresarial guatemalteca y de la sociedad guatemalteca en general. Los medios también son empresas. Definitivamente. Por lo menos el nuestro. Es una empresa con un flujo, una cuenta de resultados, unos accionistas. Otros medios, está bien, pues viven de subvenciones o del mundo de las ONGs o del Estado en algunos países. En nuestro caso, no. Hay que luchar por el flujo. Y eso es apasionante. Te comentaba que hemos visto la parte de principios y política y nosotros terminamos apoyando la transición democrática desde los valores republicanos, apoyando la transición democrática en Guatemala, lo cual nos ganó un cierto moral high ground, ¿ok? Pero también está la parte de negocio, y es que estamos en una era post-tráfico. La llegada de Internet disrumpe el sector de los medios de comunicación, porque las inversiones publicitarias se van a donde está la atención y la atención está en Internet. Y la atención está en
en los activos digitales del duopolio Meta Alphabet, es decir, Google, Facebook. Entonces, nosotros tenemos que reinventarnos. Y cuando yo llegué, el activo principal de República era su página web. Y el modelo de negocio era vender publicidad contra tráfico a esa web. Wow. Y estábamos muy obsesionados con la masividad. Claro. Y llegar al 1 millón de usuarios únicos mensual. Y literalmente vender pauta programática o no, directa, contra sus ojos. 1 millón de set de ojos. Y teniendo una conversación estratégica con mi presidente, Rodrigo Arenas, muy al inicio decidimos centrarnos en la calidad. Yo repasaba el balance con él, tu mayor activo es tu base de datos. Tienes a las 150.000 personas más importantes de Guatemala a un email de distancia. Y entonces empezamos con todo el tema Newsletter First, claro, que es un formato ejecutivo, preciso, analítico para el ejecutivo, para el profesional liberal, para el dueño de empresa moderno. Y entonces le dije, no te preocupes, vamos a llegar al 1 millón, vamos a llegar a los 5 millones, pero vamos a hacerlo de 500.000 en 500.000. 500.000 guatemaltecos, 500.000 salvadoreños, 500.000 dominicanos, colombianos, peruanos, argentinos, españoles, porque de fondo lo que hacemos, como tú decías, no es noticia. Correcto. La noticia es commodity a día de hoy. La noticia te la da X en tiempo real. Nosotros queremos contar no el qué, sino el por qué. ¿Qué hay detrás? Claro. Y movernos un poco hacia arriba en la escala de valor agregado. Queremos movernos hacia arriba. Y eso es un poco lo que hemos hecho, enfocar más el medio. Imagínate, y el cambio que se ha logrado es fabuloso, porque no solamente has transformado, a través de tu liderazgo dentro de esta organización, has transformado la percepción de los medios de comunicación en general, específicamente un medio noticioso, y lo has convertido en un valor del cual no se puede prescindir para tomar de decisiones inteligentes, lo decía al inicio. Un empresario amigo mío se refiere a República como el hidrógeno, ¿no? Lo que hemos intentado es conectar y unir al sector privado y a la vez al sector privado al mundo empresarial, ¿no? Sí. No es ningún secreto que República es un medio pro-empresarial. Claro. Y nos honra mucho, no nos avergüenza, al revés. Creemos que la industria es el verdadero motor de desarrollo del país. Claro. ¿Okay? Entonces, cuando él hablaba de que somos el hidrógeno, yo creo que en nuestra mejor versión conseguimos aglutinar al sector privado y a la vez tender puentes al sector público, que también es importante. Todos los países que han escapado de la trampa de la renta baja, de la trampa de la renta media realmente, lo han hecho combinando a lo mejor del sector privado con lo mejor del Estado, el gobierno. No te estoy hablando de un Estado grande, ni elefantiásico, no, pero un Estado capaz, con buenos funcionarios, probos, y que estén coordinados con el sector privado. Y es un poco el rol, la función social que ha cumplido República a partir de un represtigio o de una estrategia de prestigio de la institución que tiene que ver con el contenido claro, de nicho y de valor agregado, que detrás pues tiene un modelo de negocio, porque los medios son empresas. Volvemos al principio. Al final del día, y esa es parte de lo que nuestra audiencia creo que está encontrando con nosotros y que está tomando nota de que todo negocio debe tener un modelo de negocio, estar claro quién es su audiencia, estar claro cuáles son tus fortalezas como organización, qué puedes hacer, entender cuál es tu máximo logro, tu meta final, y después crear una estrategia y una estructura abajo para que esto funcione. Ahora, lo que tú me dices es que República ha hecho esto, se convierte en un escenario en donde traes a bordo a los empresarios, el mundo industrial, y traes al grupo público, al gobierno, y lo pones a funcionar, a compartir, a discutir. País. A beneficio del guatemalteco en general, del crecimiento. Absolutamente. Nosotros hacemos, por ejemplo, 3 summits o grandes cumbres importantes al año. Y nuestro modelo mental
es que esa cumbre tiene que ser una especie de micro APP, de alianza público-privada. Claro. Y tenemos muy claro que esa cumbre tiene que tener un entregable concreto. Por ejemplo, ahora tenemos un summit de puertos. Estamos pensando en términos muy concretos en cómo podemos ayudar a tener una buena ley de puertos para recuperar nuestro sistema portuario. Y un poco más a medio o largo plazo, ¿qué podemos hacer para hacer de Guatemala un verdadero corredor interoceánico? Entonces creo que eso es singular y es distinto y tiene poco que ver con el mundo del tráfico, de los clics, de la publicidad programática. Es otro modelo. Y ese es uno de los temas muy puntuales en lo que tú estás mencionando, porque va a ser la calidad del contenido y la importancia del contenido para el consumidor del contenido que lo hace relevante. Yo creo que si cumplimos con la máxima de content is king, el contenido es rey, el resto cae por su propio peso. Claro. Y el enfoque del contenido lo va a dar la organización, lo que tú estás hablando ahorita. Así que me encanta. Y esa es parte de por qué platicamos contigo. Pero también me interesa muchísimo de que tienes una clara visión, no solamente de un medio de comunicación, porque entiendo, y vas a explicar un poco más allá, que tú vienes de una empresa, de una familia empresarial o de una familia de empresas familiares. En algún momento, tu abuelo, entiendo yo, funda Campo Frío, que llega a ser una de las empresas carnícolas más importantes de Europa. Y si no me equivoco, la más grande de Europa en su momento. Y que lógicamente esto trae una herencia de empresa familiar y una inclinación sobre entender la importancia de la empresa familiar. Cuéntanos un poquito sobre tu familia. Totalmente. Y antes de pasar a mi familia, República es una empresa familiar. Ahí está. O sea, es una empresa... ¿Tú dirías cuáles son las principales empresas en Guatemala que son familiares? Pues las más grandes son familiares y eso es maravilloso. Y ojo, ahí hay un legado y una herencia y un ejemplo para mi generación de fijarnos en esas grandes empresas y en esos grandes empresarios. Me viene, en fin, don Juan Miguel Torreviarte a la cabeza, don Cayo Castillo, o sea, ahí hay historias de vida, de luchar, de emprender, de jamás rendirse, de ser fiel a una visión y a unos valores que son valiosísimas para nuestra generación. Pero sí, República es una empresa familiar, cumple 10 años y está un poco en ese punto de vida, en la vida de la empresa, donde está pasando a institucionalizarse, a profesionalizarse, a establecer los procesos, porque República muy valientemente lo funda pues Rodrigo Arenas, hace 11 años ya, y está en ese punto, pero ya ha crecido bastante, somos 60, en fin. Entonces no tenemos que ir, creo que todo nuestro mundo hispano está atravesado de la empresa familiar. Mencionabas a mi abuelo, sí, mi abuelo, pues a los 33 años y viniendo pues de unos inicios muy humildes, donde lucha en la guerra civil con 16, 17 años, muere su padre, saca adelante a 6 hermanos, entra a un banco en las provincias de España y a los 33 años pues encuentra una oportunidad, encuentra un matadero de cerdos sin saber absolutamente lo más mínimo de la industria cárnica, pero tuvo la visión, detectó la oportunidad y le echó ganas. Empeñó todo. Echó punta, como se diría aquí en buen chapín, y terminó haciendo pues una de las empresas industriales más importantes de España. Y fíjate que yo no lo conocí, pero obviamente su espíritu ha imbuido todo lo que hacen mi familia, todo lo que he visto hacer a mis tíos, a mis padres y a día de hoy a mis hermanos. Y la verdad es que es una historia de movilidad social y de superación y de jamás rendirse y a mí me sigue inspirando. No tuve la dicha de conocerlo personalmente, pero sí está muy presente en mi vida. Y aunque esa empresa ya no esté en mi familia, porque a día de hoy es de capital mexicano, es de Sigma, que es del grupo Alfa de Monterrey, pues el legado está ahí, ¿no? Y a mí me sigue inspirando en todo lo que hago y en todo lo que quiero hacer. Y ahora voy a emprender y voy a combinar, creo, si lo hago bien,
y me quedaré donde me quede, porque es un tema de tener el ADN, no es un tema de cifras ni de volumen, también, pero es de tener el fuego o no tener el fuego. Yo tengo primos que no tienen el fuego, y está perfecto, han decidido tomar otro camino. Yo tengo el fuego, y entonces lo que voy a intentar es sintetizar la parte industrial de una parte de mi familia con la parte intelectual y jurista de otra parte de mi familia. Entonces yo ando buscando un matadero digital, podría decirse. Sí, y cuando hablas de esos dos puntos de experiencia y de conocimiento de tu familia, entiendo que tu familia todavía participa de una empresa muy importante en tema de comunicación, información y noticias. Nunca fue core para mi familia, pero siempre nos interesaron los medios, porque también nosotros tenemos unos principios proempresariales y liberales muy importantes. Entonces nos interesó apoyar en su momento a un medio incipiente, rompedor, liberal, que era El Mundo, y tuvimos una participación importante en El Mundo, y de ahí acompañamos a uno de sus fundadores a la prensa económica, es decir, al Economista, el diario El Economista de España, que es el principal diario económico de España, donde mantenemos una participación, y bueno, yo tengo la suerte de participar en el Consejo de Administración, Junta Directiva, diríais aquí, y sigo formándome en este espacio de la comunicación y de los medios que me apasiona. Hay algo interesante, que es que la mitad de la audiencia del Economista, que se publica desde Madrid, España, viene de Hispanoamérica. Ah, qué interesante. Tenemos 26 millones de usuarios únicos mensuales, 13 vienen de Hispanoamérica. Entonces yo siempre he tenido muy claro que en medios lo más interesante que se puede hacer, entre los que tenemos el español como lengua materna y como materia prima, es agregar mercados hispanohablantes. Claro. Porque ya con Internet no existen las fronteras geográficas. Correcto. Antes, un medio era exitoso si tenía, digamos, una base de contenido general y un monopolio nacional. Con Internet es la inversa. Los medios exitosos son de nicho y globales. Ok. Y a mí el nicho que me interesa somos 500 millones de hispanohablantes, dame el 1%. ¿Y con eso estás? Dame 5 millones de tomadores de decisiones que hablen, piensen, recen y maldigan en español. Es interesante ese 1%, se ha hablado en muchos ambientes, en muchos aspectos, hablan del 1% de la población. Recientemente escuchaba a dos profesores de universidades en Estados Unidos haciendo una discusión del 1%. Y me impresionaba, él decía, ¿cuánto debe de ganar, tener de ingreso? Que va muy relacionado el ingreso con la capacidad, con el desarrollo, con el interés. Hay una serie de temas ahí muy interesantes. ¿Cuál es el dinero, cuál es el monto para pertenecer al 1% mundial? Ya. Y eran $32,000 al mes. Sí, es interesante. No es una cifra que normalmente hubiera pensado $500,000 al mes. Son $32,000 al mes. Lógicamente es bastante. Y cada país va a tener su cambio de moneda y va a ser distinto en su momento, pero no tiene nada que ver renta con patrimonio, ¿no? No tiene nada que ver, pero dijiste algo muy interesante. Y luego a mí me interesa un 1% que sí, obviamente, pues va a tener un sesgo socioeconómico, económico y de renta, va a tener un sesgo hacia arriba, pero a mí me han interesado siempre las élites, en el mejor sentido de la palabra, las élites cognitivas. Claro. Es una definición un poco más amplia. Y a ese es donde yo iba, porque el tema de la toma de decisiones, lo decíamos nuevamente al inicio del programa, de la entrevista, la toma de decisiones requiere información, y antes las buenas decisiones eran aquellos que tenían la información a su alcance y que formaban sus propios canales de información, sí, y tenían investigadores por todos lados. Hoy eso conocimiento es poder. Se ha horizontalizado. Yo creo que se ha horizontalizado, pero se va a volver a verticalizar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque con la IA estamos viendo una explosión de contenido. Claro. Y sí, me voy a permitir decir esto. Me voy a poner un poco snob. Una explosión de contenido basura, Juanfer, ahí fuera, que vuelve a haber mucho valor en la curación, en separar el heno de la paja. Porque es que a golpe de TikToks de 7 segundos se nos van a freír
los receptores de dopamina. Definitivamente. Entonces yo sí creo que conocimiento es poder y va a volver a haber un premium sobre la información y el análisis de calidad que informa las mejores y más importantes decisiones. Y si República o El Americanista, que es mi próximo proyecto, o El Economista en España, o INEFI, si puede ser un factor, un input informacional en la toma de decisiones, nos va a ir muy bien. Y entonces Y ahí es hablamos, donde hay que estar. hablamos de las élites nuevamente, pero no las élites económicas, las élites cognitivas. Sí, las de hay información. élites. Mira, Claro. Plaza Pública, que es un medio que viene de la Universidad Rafael Landívar, de inspiración jesuita y de línea editorial progresista. Plaza Pública es élite. ¿Me doy a entender? Te das a entender, y es necesaria para las acciones que se toman a partir de esta data, Totalmente. de esta información. Y vas a poder identificar quién está tomando el agua de Sí. qué manera. No, y antes te hablaba de que parte de la transformación de República es que hemos dividido el grupo en 3 unidades de negocio. República Intelligence y Naranja Media. En República manejamos una información de tal calidad y tal calibre y creo que tenemos también el talento para procesar y presentar esa información. Ya no solo fichamos periodistas, fichamos politólogos, administradores, en fin, economistas de las mejores universidades, de la Universidad Francisco Marroquín, de la UNIS, que complementan y también aprenden de la vieja guardia periodística sancarlista, por así decirlo. Pero a lo que voy es que manejamos tal calibre de información que lo hemos convertido en una unidad de negocio B2B. O sea, el medio es B2C, sí, para tomadores de decisiones, pero es B2C, business to consumer, pero intelligence es B2B, business to business, porque sí, las empresas se están sofisticando mucho. En Guatemala muchas son multilatinas, tenemos multilatinas, es maravilloso. Progreso es multilatina, Castillo Hermanos es multilatina, CMI es multilatina, y entonces no estoy diciendo que sean clientes, podrán serlo o no, pero lo que digo es que hay una demanda de parte de las empresas que están creciendo de navegar todo este ecosistema, este espacio de información, este espacio regulatorio cada vez más complejo, ¿no? Y no necesitas Y es una fuente de ingreso maravillosa para la República. Y no es pauta digital, que es un race to the bottom, que tienes el CPM a $2 hoy, a $1 mañana, y en fin. Claro, no, y me encanta. Cualquier tontería te genera clics y te genera tráfico, pero ahí no estás en la jugada, no es donde quieres estar. Está regresando a TikTok. Entonces yo llegué y dije, prohibido noticias de accidentes de tráfico en San Juan de Chichinabo. Eso no es República, eso que lo hagan otros. En fin. No, y lo que te mencionaba hace un momento es, esto que tú estás diciendo vuelve a abrir, y yo sí lo veo, un proceso de horizontalizar la oportunidad de negocio para cualquier empresa. Nosotros en INEF estamos trabajando alrededor de cambiar un concepto en la mente del empresario guatemalteco y latinoamericano, y es el famoso PYME. Las pymes definen y encuadernan y encuadran y esconden a los empresarios con mentes de crecimiento. Porque si yo soy pyme, pequeña y mediana, y ahí hay MePyme, ahí hay mini pyme. Pero ninguna empresa es pequeña en su potencial de crecimiento y visión. Y tú tienes 3 muchachos que están comprando en China y que están vendiendo en canales de distribución de Estados Unidos, y los millones están entrando en sus cuentas bancarias. Y son 3 o son 5. No son 280 empleados, como establece la academia, de que es el número para salir de pyme. Y ahora ya soy una empresa importante. Y toda empresa está convirtiéndose en importante. ¿Y qué es el requerimiento principal? Saber cuándo y cómo y dónde tomar la decisión y qué decisión tomar. ¿Qué les requieres? Información, inteligencia. Y volvemos a ese tema. Pero dime una cosa, en tu visión como empresario que vas ahora, porque nuevamente nosotros lo decimos en INEF, todo empresario independiente comienza como empresario independiente, como emprendedor, pero en el camino el grupo más cercano que lo acoge es la familia. Así es. Y el negocio, que para nosotros es la primera etapa de una empresa familiar, que desde 1 a 8 años, no es una obligación, pero por ahí se mueven, se convierte en una empresa
cuando hay puestos, procesos, procedimientos, y se convierte en un consorcio 18 años después y en una corporación cuando traes miembros a consejo, traes un gobierno corporativo mucho más grande e integras verticalmente operaciones que pertenecen al mismo grupo familiar o participan. En tu caso, que estás cabalmente emprendiendo y siguiendo el legado familiar que tienes, ¿qué oportunidades ves? Y no solamente la empresa familiar, todo lo que conlleva la empresa familiar y el crecer y poder caminar a partir de una empresa familiar en Latinoamérica. Yo creo que las empresas familiares son una realidad. Ok. Son una realidad. ¿Qué porcentaje, querido Juanfer, de las empresas en nuestro mundo son familiares? Más del 80%. ¿no? Entre el 72 y el 80%. Entre el 72 y el 80%. Entonces es una realidad. No creo que vaya a cambiar. Lo que tenemos que asegurarnos es de combinar, de conjugar lo mejor de la empresa familiar con las mejores prácticas que hay ahí fuera a nivel de gobernanza. No hay que reinventar la rueda, muchas veces hay que importar o hay que tener a los mejores expertos y los recursos están. Entonces hay que conjugar los dos. No es un tema de superar la empresa familiar, no, es de continuidad, de nuevas generaciones. Los que quieran meterse, que se metan, los que no, ok, pero ¿cómo regulas ese proceso? ¿Cómo haces la gobernanza? ¿Cómo enseñas a las nuevas generaciones a ser dueños? Sí, a operar, pero también a ser dueños. Me encanta. ¿Te resuena el hecho de que hay una necesidad cognitiva y de decisión para salir de ser fundador de empresa familiar y transicionar al nuevo liderazgo? No necesariamente una nueva generación de familia, líderes que vengan a administrar lo que ya se puso y a la vez hacer el esfuerzo de enseñarle a la nueva generación a ser dueño, lo que tú acabas de decir. Yo las empresas familiares con las que he tenido contacto, las mejores, las exitosas, siempre han tenido la inteligencia de rodearse, y han tenido los recursos también, de rodearse de los mejores consultores, de los mejores ejecutivos, sin perder la visión, los valores fundacionales, ¿no? Claro. Pero rodearse de la mejor gente. Y hay que saber contratar a los mejores, tener a los mejores, saber delegar, empoderar. Confiar. Siempre traer a gente pues, que en algunos ámbitos es más experta, es mejor que tú. Confiar. Pues ¿cómo me aplica a mí ahora que lanzo el americanista? Pues por ahora no me aplica. Por ahora no me aplica. Un poquito más adelante sí me va a aplicar. ¿Ese es el futuro de Bosco? Sí. ¿Ahí vas? Mira, yo ya dejaba cada loco con su tema y dejaba caer algunos indicios, algunas pistas de lo que quiero hacer, ¿no? Pero yo siempre he tenido la idea de agregar. Mi materia prima es el español, entonces lo interesante, la escala está en agregar mercados hispanohablantes. Claro. En realidad esto es solo posible en dos lenguas, en inglés y en español. Son las únicas dos lenguas globales. Qué tremendo. O sea, el mandarín lo hablan, sí, muchos chinos. Asiáticos. Pero lo hablan ellos y entre ellos. En su región. Por ejemplo, un medio como el Financial Times, el FT, históricamente basado en Londres, hoy de capital japonés, por el grupo Nikkei, en fin. Pero lo interesante del FT es una marca global. Solo 1/3 de los suscriptores del FT están en Reino Unido físicamente. El resto están fuera, en Delhi, en Singapur. Entonces, me interesa agregar mercados hispanohablantes. Okay. O sea, imagínate pues, el nivel de contenido que estamos haciendo en República, pero escalando. Y 2, me fascina, y es el problema de vanguardia en mi mundo, que es el de los medios y el de la comunicación, que es el problema de las membresías. Con República hemos conseguido diversificar ampliamente nuestras fuentes de ingresos, en cuanto a número de marcas y en cuanto a giros de negocio. Falta el reto para República, para el americanista, para todos los medios, de tener lo que los anglosajones han denominado reader revenue. Okay. O sea, ingresos provenientes del lector directamente.
Y ese es el problema que me tiene, mira, emocionado. El país que es el equivalente, el país que publica el grupo Prisa de España, es el equivalente a un New York Times que tenemos los hispanos. O sea, si hay un periódico para la élite cognitiva hispanohablante en el mundo, es El País. Lo digo a pesar de mis diferencias ideológicas con un periódico que es progresista. Pero aún progresistas, seamos progresistas o no, lo que lee la élite cognitiva es El País. Ellos consiguieron vender suscripciones, pero por su estructura y su inmensa deuda no les da. Simplificando, no les da con vender 400, medio millón de suscripciones. Y cuesta mucho vender suscripciones contra contenido generalista. Claro. La suscripción va a crear algo específico. Porque la noticia es commodity. ¿Por qué te voy a pagar a ti $10 El País? Me llega a mi celular. Cuando me meto en X y tengo la noticia. Entonces hay una relación íntima entre especificidad y nicho y membresías. A mí me encanta un medio en Monterrey que tuve la ocasión de visitar que se llama White Paper, que han conseguido con un equipo muy lean, una estructura muy liviana, son 10, vender 14.000 suscripciones. Belleza. A $10 al mes. ¿Y cuál es su secreto? Que están muy metidos en el ecosistema empresarial regiomontano de Monterrey. Claro. Entonces tienen información exclusiva que le saca $10 del bolsillo al alto ejecutivo de Banorte que quiere saber cuál es la estrategia de Banregio. Claro. O Banco Azteca, o you name it. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer que escale y que apele a 500, no 500, al 1% de 500 millones de hispanohablantes y que amerite o te saque $10 del bolsillo al mes? Ese es el problema en el que voy a trabajar con El Americanista. El Americanista, es lo que viene. Es lo que viene. Bueno, pues te deseamos lo mejor en tu emprendimiento, tu nueva empresa a futuro. Y gracias. nos va a gustar acompañarte en ese entonces. Ya sabes, esta es tu casa. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Agradecemos tu aporte a lo que acabas de decir. Nuestra audiencia definitivamente se ha enriquecido con escucharte y ver de que todo lo pueden hacer. No es el tamaño de empresa, es el tamaño de visión. Así es, y puede ser una empresa chiquita de alto margen y está muy bien. Y nada, muchos éxitos con INEF. Creo que hay una tremenda labor por impulsar a nuestras empresas familiares y llevarlas a la próxima generación y a cumbres más altas, y por tanto celebro todo lo que estáis haciendo y mis mejores deseos y voluntades. Nos Gracias veremos por la invitación. en Latinoamérica. Siempre, viva Guatemala, viva España y viva la hispanidad. Sí, señor. Un gustazo. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas tomado las notas necesarias, que esta entrevista te haya aportado lo que tú necesitas o estabas buscando en cómo funcionar con información, cómo crecer y qué oportunidades hay para mi empresa. Te veremos en la próxima oportunidad. Bienvenidos de nuevo a otro consejo en nuestro programa Mentes de Negocio por INEF Latam. Ya abarcamos temas de tecnología al igual que de innovación. Ahora queremos entrar dentro de la nueva generación que va a entrar a tu empresa familiar. Como consejo, nosotros te decimos que empieces a preparar a esta nueva generación de manera institucional y formal para que tengan las herramientas correctas y puedan llegar a innovar, siempre transformando tu empresa a largo plazo para poder tener una nueva visión y perspectivas que muchas veces solo esta nueva generación puede traer a tu empresa. Debemos de ver este cambio como algo positivo y no restringirnos a la misma mentalidad que la empresa ha llevado por años. En esta nueva generación, lo digital también es sumamente importante. Por lo tanto, esto tiene una correlación directa entre la transformación digital, la transformación de la mentalidad de la empresa y la estructura que se tiene que tener tanto de manera interna como externa. Queremos invitarte a que tú, como empresa familiar, introduzcas a esta nueva generación para que pueda participar tanto en la junta directiva como en los procesos administrativos y operativos de la empresa.
Y así llegamos al final de otro programa más. Así como se los mencioné al inicio, este era un programa que iba a traerles a ustedes como nuestra audiencia elementos claves para que tu empresa pueda funcionar de una forma mejor. El proceso de toma de decisiones es una situación que toda empresa, no importa el tamaño, afecta en la productividad, en el crecimiento y en el desarrollo de proyectos y nuevos mercados y nuevos productos. La información es la clave para la toma de decisiones. Pero también como el consejo que recibiste hoy, en donde hablamos de institucionalización, de entender la separación de procesos de gobierno, de la gobernanza de la empresa, de entender de que nuestros mercados hoy por hoy ya no solamente están en el punto de venta, en el canal de distribución. Si nos vamos a Estados Unidos, un país de más de 330 millones de personas y consumidores, el 97% de las interacciones comerciales son en el Internet hoy. Y para que esto suceda, las personas deben de informarse sobre estos productos. ¿Cómo está tu empresa? Te dejamos con esa inquietud. ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo está tu estructura comercial? ¿En dónde está tu mercadeo? ¿En dónde están tus fuerzas? ¿Estás aprovechando todo lo que hoy tienes a la mano en el Internet, en los medios de comunicación? Así como nuestro invitado nos dijo, el crecimiento del mundo hoy está al alcance de ti. Esperamos tenerte la próxima semana, en donde podremos compartir contigo más de esta información que es alimento para las mentes de negocio que nos están escuchando. Te deseo éxitos en tu empresa y por aquí te vemos.